Una de las novedades del Código General del Proceso es la atribución de jurisdicción y competencia a algunas autoridades administrativas. Esto lo encontramos en el artículo 24. Y además hay otros argumentos como el conocimiento especializado que tienen los funcionarios de algunas entidades administrativas en temas particulares. Sumado a ello, el tema de descongestión y celeridad. ¿Cuáles son entonces esas autoridades administrativas a las que la ley le atribuye jurisdicción y competencia? Conforme al artículo 24, serían la Superintendencia de Industria y Comercio, la Dirección Nacional de Derechos de Autor, el Instituto Colombiano Agropecuario, la Superintendencia Financiera y la Superintendencia de Sociedades. Estas entidades podrán entonces tramitar vía jurisdiccional algunos asuntos particulares que están señalados en el artículo 24 del Código General del Proceso, dando lugar a hablar de un concepto que aún no hemos hecho referencia, y es el de la competencia-prevención. Esto quiere decir que no será obligatorio acudir a estas entidades vía jurisdiccional en razón a lo regulado en el artículo 24. Lo que se está estableciendo es una facultad para que el demandante decida si tramita la primera instancia ante las entidades administrativas a las cuales el artículo 24 le está otorgando jurisdicción o competencia, o directamente va a la vía jurisdiccional. Por eso se denomina competencia-prevención. Es facultad del accionante decidir si va a una entidad administrativa o directamente a la jurisdicción. Y también debemos tener en cuenta que en los casos en que se decida acudir a las entidades administrativas vía jurisdiccional, el trámite se surte conforme a lo regulado en el Código General del Proceso. Básicamente, un procedimiento declarativo de carácter verbal o verbal sumario. Miremos un ejemplo de lo que venimos hablando. La empresa A decide accionar contra la empresa B en razón a que ella está haciendo uso indebido de su nombre que está registrado como marca. Tenemos entonces un proceso de infracción marcaria. Conforme al artículo 20, numeral 2 del Código General del Proceso, se trata de una acción referente a la propiedad intelectual y sería de conocimiento en primera instancia del juez civil del circuito. Pero si lo miramos en el artículo 24, numeral 3, es competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio adelantar la primera instancia en los procesos de propiedad industrial. Recordemos que la propiedad industrial es uno de los asuntos que comprende la propiedad intelectual. Cuando hablamos de propiedad intelectual, hablamos básicamente o de temas de derechos de autor o temas de propiedad industrial. Este paréntesis lo hago para que se pueda entender el ejemplo. Entonces, volviendo al ejemplo, el artículo 24, numeral 3, le atribuye jurisdicción y competencia a la Superintendencia de Industria y Comercio para adelantar las acciones en materia de propiedad industrial. En este caso específico, tenemos una acción por infracción marcaria. Le corresponderá entonces al demandante elegir si la primera instancia la tramita ante el juez civil del circuito o ante la CIP. Elegida la una o la otra, la segunda instancia le corresponderá siempre a la autoridad jurisdiccional de competencia funcional jerárquica. Esto quiere decir que independientemente de que se haya elegido el juez civil del circuito o la delegatura jurisdiccional de la Superintendencia de Industria y Comercio, la segunda instancia será de competencia del Tribunal Superior de Distrito Judicial. Prorrogabilidad e improrrogabilidad de la competencia. En los casos en que se llegara a declarar la falta de competencia, es necesario tener en cuenta el factor que dio lugar a su declaratoria, pues de esto dependerán los efectos del mismo. En los casos de que la declaratoria de falta de competencia sea en razón al factor funcional o al factor subjetivo, podríamos llegar a tener inclusive la nulidad de la sentencia. Cuando se trate de los demás factores, no hay lugar a la nulidad de la sentencia. Tendríamos que hacer en este caso varias precisiones. Lo primero es, en los casos de declaratoria de falta de competencia, bien sea por petición de parte o de oficio, lo actuado hasta el momento de la declaratoria
siempre conservará validez. Cuando la declaratoria sea en razón al factor subjetivo, al factor territorio o al factor cuantía, remitimos el expediente al juez competente para que éste continúe con el trámite. Si ya se hubiera proferido el fallo, este se mantendrá intacto, diferente de si el factor que da lugar a la declaratoria de falta de competencia sería subjetivo o funcional, que como ya se dijo, es posible entonces la declaratoria de la nulidad de la sentencia. En conclusión, podemos señalar entonces que cuando la falta de competencia sea por factores territorial, cuantía o especialidad, es prorrogable. Cuando lo sea por función o sujeto, no lo será.